Bien. Entonces decíamos, si yo tengo entonces 60 estudiantes y voy a hacer un sorteo, saco el primer papelito, la probabilidad de ese papelito es 1/60. ¿Sí? Ahora, si yo tengo, ya extraje el primer papelito y voy a sacar el segundo. ¿Sí? La probabilidad en este caso ya cambia. ¿Sí? Es decir, que si se eligió un papelito antes, la probabilidad de que gane yo, por ejemplo, si no me llamaron ahí en ese primero, es aumenta en este caso, pero la cuestión es que es diferente, digamos, ¿sí? Es decir, cuando ocurre el primer suceso, es decir, cuando yo saco un papelito, ¿sí? La probabilidad del otro suceso, es decir, de sacar el otro papelito, varía, ¿sí? Vamos a suponer, por ejemplo, ahí está Marcela y Jessica que aparecen ahí. Vamos a suponer que un suceso sea, el suceso A es que gane Marcela, ¿sí? Y el suceso B es que gane Jessica, ¿sí? Antes de realizar el experimento, la probabilidad de cada una, ¿sí? La probabilidad de cada una es 1/60, ¿sí? Pero si ahora, acá vamos a cambiarle, vamos a poner que en el primer intento ocurrió A, ¿sí? Es decir, que ganó Marcela, ¿sí? Esa probabilidad es 1/60, ¿sí? Ahora, si Marcela ganó en la primera, Jessica ya no tiene la misma probabilidad, que es 1/60 de ganar. ¿Por qué? Porque yo ya retiré un papelito, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que ahora ya no hay 60 papelitos en esa urna o en esa caja, sino que hay 59. Quiere decir que si había solamente un papelito, la probabilidad de ganar ahora que tiene Jessica pasó de ser 1/60 a ser 1/59. ¿Sí? Cuando ocurre esto, estamos frente a sucesos que se dice que son condicionales, digamos. ¿Sí? Son condicionales, ¿por qué? Porque la ocurrencia de uno afecta a la ocurrencia del otro. ¿Sí? O sea, no es lo mismo, la probabilidad no es la misma probabilidad de ganar que tiene Jessica antes o después de que gane Marcela, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque antes era 1/60 y cuando ganó Marcela la probabilidad, o cuando ocurrió el suceso A, que es que ganó Marcela, la probabilidad cambió y pasó de ser 1/60 a ser 1/59. ¿Sí? A esto se le llama probabilidad condicional y se designa de esta forma. ¿Sí? Sería la probabilidad, voy a abrir acá, la probabilidad de que ocurra A sabiendo que ha ocurrido B. ¿Sí? Es decir, la probabilidad de que ocurra un suceso sabiendo que ocurrió otro. ¿Sí? ¿A qué va a ser igual? ¿Sí? Es igual al cociente entre la probabilidad de la intersección entre ambos sucesos y la probabilidad del suceso que ya ocurrió. ¿Sí? Eso lo podemos ver claramente, digamos, en el diagrama que tenemos acá. A ver si... El diagrama que tenemos acá. ¿Sí? Tenemos dos sucesos, A y B. ¿Sí? Fíjense que acá lo que estamos diciendo es que ocurrió el suceso B. ¿Por qué cambia la probabilidad? ¿Por qué? Porque cuando ocurre el suceso B, ¿sí? Fíjense, cuando ocurre el suceso B, los casos posibles, ¿sí? Ya se reducen. ¿Por qué? Porque antes era todo esto. Todo esto eran los casos posibles, pero ahora si ocurrió B, todo esto no ocurrió, por lo tanto las posibilidades se reducen a esto, ¿sí? Por eso tenemos acá el cardinal de B, es decir, que los casos posibles, ¿sí? Estos son casos posibles, estos son casos favorables, los casos posibles se reducen de todo el espacio muestral a B, porque es el suceso que ocurrió, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tuviéramos lo básico, digamos, de los dados, ¿sí? Suponemos un suceso A que es obtener un 4. ¿Sí? Sabemos que al inicio la probabilidad es un sexto. Ahora, si yo tengo un suceso B que es que el número que se obtiene es mayor que 2, por ejemplo, sería 3, 4, 5, 6, tengo 4/6. ¿Sí?
Ahora, si yo ya sé que ocurrió B, es decir que al lanzar el dado el número que se obtiene es mayor que 2, entonces los casos posibles para obtener un 4 ya se reducen, ¿sí? Dejan de ser 6 y pasan a ser 4, ¿sí? Los casos posibles en ese caso sigue siendo el mismo, porque sigue siendo el 4, ¿sí? Pero lo que cambia son los casos posibles, ¿sí? A partir de ahí, fíjense que tenemos entonces el cardinal de la intersección y el cardinal de B, es decir, la cantidad de elementos que hay en el suceso B o en el conjunto B y la cantidad de elementos que hay en la intersección. ¿Por qué en la intersección? Porque los que nos sirven ahora para A, digamos, ya no es todo A, porque estos elementos que están acá ya es imposible que ocurran, ¿sí? Ya es imposible que ocurran. Lo que sí puede pasar son estos que están en la intersección. Esos ahora van a ser los casos favorables, ¿sí? Es decir, la cantidad de elementos que hay en la intersección, ¿sí? Divido simplemente miembro a miembro por el cardinal de S, es decir, del espacio muestral, para encontrar que, fíjense que si yo hago la intersección entre A y B dividido el espacio muestral, esto no es más que la probabilidad de la intersección. Y a su vez, el cardinal de B, es decir, la cantidad de elementos en B, dividido el cardinal de S, no es más que la probabilidad de B, ¿sí? Y en este caso, fíjense que acá lo único que se hace es, acá me quedaría esto, ¿sí? Esto lo saco, ¿sí? Me quedaría la probabilidad de A habiendo ocurrido B es igual a este cociente, ¿sí? Si ahora yo multiplico miembro a miembro por la probabilidad de B, que esto es algo que puedo hacer porque recuerden que la probabilidad es un número real, ¿sí? La probabilidad es un número real. Entonces, cumple las mismas propiedades que los números reales. Es conmutativa, es distributiva, todo lo mismo eh, que los números reales, ¿sí? Entonces, si yo multiplico miembro a miembro por la probabilidad de B, ¿sí? Me queda esta expresión, ¿sí? Que se conoce, fíjense, como ley multiplicativa general. ¿Por qué ley multiplicativa general? Porque es la que me sirve para encontrar la probabilidad, perdón, de la intersección entre dos conjuntos, ¿sí? En este caso sería acá entre A y B, ¿sí? Y se obtiene a partir de un producto, ¿sí? ¿Qué característica tiene esto y por qué decimos que es general? Porque tenemos dos sucesos que son, que tienen, digamos, que la ocurrencia de uno influye en otro, ¿sí? O sea, es una probabilidad condicional, ¿sí? Ahora, fíjense esto. La probabilidad, fíjense que la intersección es algo, es conmutativa, digamos. O sea, la intersección entre A y B es lo mismo que la intersección entre B y A, ¿sí? Por lo tanto, la probabilidad condicional de A habiendo ocurrido B por la probabilidad de B tiene que ser igual a la probabilidad de B habiendo ocurrido A por la probabilidad de A, ¿sí? O sea, es lo mismo esto, ¿sí? Por la probabilidad de B que la ocurrencia al revés, es decir, que pase A y después yo quiera saber la probabilidad de B, ¿sí? Entonces esto es igual. Y particularmente, fíjense que si B, por ejemplo, no influye en A, ¿sí? Es decir, que la ocurrencia de un suceso no influye en el otro. Por ejemplo, el caso de lanzar dos monedas, ¿sí? Si yo tiro una moneda, no influye absolutamente en nada en el lanzamiento de la otra moneda. O si tiro una moneda dos veces, ¿sí? O sea, si yo tengo en el primer lanzamiento la probabilidad de un medio de obtener cara, en el segundo también tengo la probabilidad de un medio de obtener cara, ¿sí? O sea, no influye que yo lance primero una moneda y después otra, o que lance las dos juntas, o que lance la misma moneda dos veces, ¿sí? O sea, en cada caso la probabilidad es la misma, ¿sí? Cuando pasa eso, fíjense que la probabilidad de la intersección entonces se va a remitir a, fíjense esto, la probabilidad de A habiendo ocurrido B, si no son, si B, digamos, no hace que cambie la probabilidad de A, entonces la probabilidad de A va a seguir siendo la misma, ¿sí? Por lo tanto, la probabilidad de la intersección entre A y B
va a ser esto que tenemos escrito acá, que es el producto de las probabilidades, ¿sí? Esto es algo sumamente importante. Cuando tenemos sucesos que son independientes, la intersección entre ellos es igual al producto de las probabilidades de cada uno, ¿sí? ¿Por qué esto es sumamente importante? Porque, por ejemplo, en primer lugar nos facilita mucho. Si, por ejemplo, yo quisiera encontrar, vamos a suponer un... Profe, ¿le puedo ¿Sí? hacer una pregunta antes que siga? Sí, sí, sí. Mientras ¿Cuál es tanto, la estoy... diferencia, cuál es la diferencia puntual entre que sean una probabilidad mutuamente excluyente y que sean independientes? Porque usted dijo que no eran lo mismo. No, Digamos, cuál es la diferencia? o sea, cuando Por vos... ejemplo, en este caso, cuando queremos usar esa ley, tenemos que diferenciar bien para poder usarla, para que sea el producto igual en la intersección. Claro, porque la diferencia está en que vos tenés mutuamente excluyentes cuando al realizar el experimento no se pueden obtener ambos sucesos, ¿sí? Ahora, cuando vos tenés la independencia, digamos, es cuando la ocurrencia de uno no afecta al otro. ¿Qué quiere decir? Que hay un suceso que pasa y no pasa nada o no le afecta al otro, ¿sí? Y pueden tener o no elementos en común, eso no importa. Lo único que importa es que al ocurrir uno no afecte la probabilidad del otro, es decir, que la probabilidad se mantenga, ¿sí? Ahora, los sucesos mutuamente excluyentes son aquellos que no tienen elementos en común. Es decir que cuando yo realizo un experimento no puedo obtener uno y el otro, ¿sí? O sea, la intersección va a ser vacía, ¿sí? Claro, Por, entiendo. por ejemplo, decíamos hoy el caso de obtener un número par o obtener un número impar, ¿sí? Esos dos sucesos son mutuamente excluyentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo al lanzar un dado no puedo obtener un número que sea par y a la vez que sea impar, ¿sí? Pero, ¿sí? Estos sucesos a su vez son independientes en este caso. ¿Por qué? Porque si yo tiro un dado y me sale un número par, no importa para el siguiente lanzamiento, ¿sí? Claro, O entiendo. sea, si yo tiro un dado, o vamos a hacer con dos dados para que sea más fácil, si yo tiro dos dados, que en uno salga par, no influye nada que el otro salga par o impar, digamos, no va a depender, ¿sí? O sea, en un dado la probabilidad que salga par es un medio. Cuando yo lanzo y salió par, el un medio, esa probabilidad, digamos, de obtener par, se mantiene para otro lanzamiento o para otro dado, ¿sí? O sea, no se ve alterado, digamos. ¿Sí? Que ocurra uno no afecta al otro, ¿sí? Cuando es mutuamente excluyente, es porque no pueden ocurrir simultáneamente, ¿sí? Claro. Bien, eh, ahora ya no me acuerdo. Vamos a suponer un experimento, ¿sí? Que es lanzar una moneda 10 veces, ¿sí? Es decir, lanzo la moneda así un montón de veces, ¿sí? Vamos a suponer un suceso que sea obtener 10 caras, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que yo lanzo la moneda, salga cara, lanzo la moneda, salga cara, lanzo la moneda, o sea, en los 10 lanzamientos sale cara, ¿sí? Si yo quisiera obtener la probabilidad a partir de contar, digamos, la cantidad de elementos que hay, sería básicamente imposible. A ver, ahí está. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo tengo las distintas, digamos, todos los casos posibles, ¿cuál sería? El que obtengo cara, 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 no sé ya cuántos van, cara, 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 cara. Todos esos. Vamos a suponer que ahí hay 10. ¿Sí? Ese es un suceso posible que en este caso es el favorable. Pero también puede pasar que yo al lanzar la moneda obtenga cara, cara, cara y en el último me salga una cruz, que ya no es un suceso favorable. ¿Sí? A su vez, tengo todas estas posibilidades, ¿sí? Que son particularmente muchas. eh, Básicamente se van a obtener, voy a hacer acá puntos suspensivos, se van a obtener haciendo 2 a la décima potencia, ¿sí? Esa es la cantidad de casos posibles que tengo al lanzar una moneda 10 veces, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede salir 10 veces cara
pero puede salir 9 veces cara y una cruz. Y esa cruz puede ser en el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, en cualquiera de esos 10 lanzamientos. ¿Sí? O puede ser que salgan 2 cruces en cualquiera de esos 10 lanzamientos. ¿Sí? Entonces se arma una cantidad inmensa. ¿Sí? Ahora, conociendo esto de la independencia, digamos, la probabilidad condicional, yo puedo encontrar esta probabilidad, ¿sí? Es decir, la probabilidad de obtener 10 caras de manera muy sencilla. Acá es igual, ¿no? ¿Cómo? Si yo sé que lanzar una moneda es algo independiente, digamos, o sea, yo tiro la moneda, la probabilidad de obtener cara es un medio. Cuando lanzo otra vez la moneda, esa probabilidad no se altera, sigue siendo un medio. ¿Sí? Sigue siendo un medio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esos 10 lanzamientos son independientes entre ellos. ¿Por qué? Porque si sale cara en el primero, no importa para el segundo, no importa para el tercero, ni para el último, ni nada. ¿Qué quiere decir? Que la intersección de estos sucesos, es decir, de obtener cara en el primer lanzamiento, y cara en el segundo, y cara en el tercero, y cara en el cuarto, y cara en el quinto, y así hasta el décimo, que es una intersección, porque yo estoy buscando que ocurra todo eso, ¿sí? Eh, puedo obtener esa probabilidad a partir de un producto de esas probabilidades, justamente, ¿sí? O sea, va a ser, voy a poner así, voy a insertar una ecuación para que me quede. Ahí tengo, sería fracción. 1, 2, 3, 4. No, mejor voy a escribir y voy a copiar y pegar. Sería un medio. Copio. Y ahí tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? Tengo 10 veces. ¿Por qué? Porque por cada lanzamiento la probabilidad de obtener cara es un medio. ¿Sí? Esto entonces, fíjense que si yo multiplico todo, esto me va a quedar 1 sobre 2 a la décima, y 2 a la décima es un montón, primeramente. 2, ¿dónde estará la potencia? Acá. 2 elevado a la 10. ¿Está bien? No. 1024 me da a mí. 1024. 1024. Sí. Bien. Fíjense, en este caso inclusive acá lo que nos da 2 a la 10 es prácticamente la cantidad de casos posibles, digamos, ¿sí? Fíjense que si yo tuviera que armar todas las combinaciones posibles entre cara y cruces al lanzar 10 veces, yo voy a encontrar 1024 posibilidades. ¿Sí? O sea que si tengo que armar esto así, eh, no, imposible. ¿Sí? O sea, es posible, pero me va a llevar 3 días más o menos, y encima cuando llegue voy a llegar al 900 y voy a estar perdido porque no sé cuáles de las opciones armé. ¿Sí? Entonces, conociendo esta propiedad, yo puedo resolver, digamos, estas situaciones de una manera mucho más sencilla. ¿Sí? Siempre que yo encuentre o que esté buscando una intersección, tengo que usar el producto. ¿Sí? Si son independientes, es la probabilidad de uno por la probabilidad del otro. Si no son independientes, ahí tengo que ver cuál ocurre primero y cuál ocurre después para saber cómo se manifiesta, digamos, la probabilidad de cada uno y cómo altera la probabilidad de uno a la probabilidad del otro. ¿Sí? Yo acá tengo abierto dos trabajos. ¿Sí? Este es el fácil, que es simplemente aplicación, digamos, de las probabilidades. Fíjense que, por ejemplo, creo que hay uno antes igual, la verdad ya no me acuerdo. Digamos, son cuestiones sencillas en donde se aplica, por ejemplo, este que dice la probabilidad que Paula apruebe matemáticas es 2/3. Y la probabilidad que apruebe inglés es 4/9. ¿Sí? Dice, si la probabilidad de que Paula apruebe ambas materias es 1/4, ¿cuál es la probabilidad de que Paula apruebe al menos una de las materias? ¿Sí? Fíjense que lo que nosotros tenemos que ver acá es identificar qué es lo que tenemos. ¿Sí? Probabilidad de matemática 2/3, probabilidad de inglés 4/9, probabilidad de matemática y inglés sería, ¿sí? Matemática e inglés,
un cuarto porque es la probabilidad de ambas, es decir, la intersección. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que apruebe al menos una? Sería que apruebe una, la otra, o las dos, va a ser la unión. ¿Sí? Entonces acá tengo la probabilidad de la unión, que es lo que tengo que buscar. Simplemente voy a lo que es la probabilidad de la unión, que es lo que tengo acá, y ahí ya lo resuelvo, reemplazo y listo. ¿Sí? Este no era. Así, digamos, los otros son bastante sencillos, digamos, hay que armar diagramas de Venn, digamos, donde encontremos ahí los valores. Y llegamos a... Este es todo fácil. Llegamos a uno, por ejemplo, como este. ¿Sí? Este me acuerdo que estaba en uno de los parciales. Dice, un examen de oposición consta de 14 temas. Se debe escoger un tema de entre dos tomados al azar. ¿Sí? O sea, son 14 temas y hay dos que se seleccionan al azar. Uno tiene que elegir uno de ellos. ¿Sí? Dice, calcule la probabilidad de que a un alumno que ha preparado 5 temas le toque al menos uno que sabe. ¿Sí? Después el otro dice, ¿cuál es el número mínimo de temas que debe preparar para que tenga una probabilidad superior a un medio de superar el examen? ¿Sí? Sería, acá nosotros tenemos un experimento que es un poco más complejo, digamos, que tirar un dado. ¿Sí? O sea, son 14 temas, se eligen 2 al azar, ¿sí? Y hay un alumno que estudió solo 5. ¿Sí? Y ahí quiere saber, ¿no? Porque tiene la posibilidad de elegir entre 2 que salen, elegir uno. Quiere saber cuál es la probabilidad de, digamos, de que le toque un tema que sabe. ¿Sí? Estos son problemas un poco más complejos que, acá fíjense, como son 14 temas y se eligen al azar 2, yo ahí tengo distintas posibilidades de elegir, ¿sí? Porque puedo elegir el tema 1, el tema 14, el tema 2, el tema 3, o el tema 2, el tema 14, y así todas esas posibilidades, ¿sí? Que al final en realidad son, voy a escribir acá abajo, son combinaciones de 14 elementos tomados de a 2. Estos son los casos posibles, ¿sí? 14 tomados de a 2. No sé cuánto da eso. Da 91 da, profe. 91. Bien, gracias, Marcela. Son 91. ¿Sí? O sea, tenemos 91 maneras distintas de elegir 2 temas al azar de entre 14. ¿Sí? Si yo sé 5 o preparé 5, ¿sí? Quiere decir que de los 14 hay 9 que no sé. ¿Sí? Ahora, fíjense que como se eligen 2, me puede tocar uno que sepa y uno que no, obviamente voy a elegir el que sé, pero el problema estaría en que me toque 2 que no sé. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puede tocarme 2 que no sé? Son fáciles, digamos, porque son las maneras de combinar esos 9 que no sé de a 2. ¿Sí? Supongamos que yo estudié del 1 al 5. Si me toca el 6 y el 7, estoy en el horno. O el 7 y el 8, o el 9 y el 10. ¿Sí? Entonces tengo las combinaciones de 9 elementos tomados de A2. Que esto me da un montón. 36. 36. ¿Sí? Acá voy a anotar, estos 9 elementos son los que no sé. ¿Sí? Y ahí fíjense que si yo hago este cociente, es decir, 36 dividido 91, lo que voy a encontrar es la probabilidad de que me toquen temas que no sé. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de que me toque al menos un tema que sé va a ser el complemento de esto, es decir, va a ser 1 menos
36 sobre 91. ¿Sí? Fíjense que este es un problema, yo lo resuelvo acá, digamos, y es sencillo, pero no hay que interpretar en esto. El tema es el conteo de los puntos muestrales, ¿sí? Acá yo ya sabía que era 14 tomados de a 2 los casos posibles, ¿sí? La cuestión es cómo saber cómo contar esos elementos, ¿sí? Entonces, por eso hay que manejar bastante el tema de variaciones, permutaciones y demás, para saber específicamente que cuando yo necesito contar algo, voy a usar o permutaciones o variaciones o combinaciones, ¿sí? Ahora fíjense que justo estamos a una semana de que terminen las clases, entonces les voy a pasar esto y ahí nos vamos a ver recién después de las vacaciones, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna pregunta, si no, vamos a dar por finalizado hoy, así les envío lo que falta y ahí estamos. Profe, Sí, te hago una pregunta, pero no nada que ver del tema, sino de que usted dijo en las vacaciones. ¿Usted no ajá, sabe si van a hacer mesas o algo ni idea. ni idea? No, todavía no se sabe porque todavía no se sabe cuándo volvemos ni nada de eso. Seguramente, o sea, las mesas van a ser cuando se vuelva al instituto. No hay mesas virtuales ni nada de eso. Cuando se retomen las Las clases. mesas de examen, sí, se tiene que retomar porque sí o sí tienen que ser presenciales las mesas de examen. Lo mismo que seguramente les pasa por ahí con las materias promocionales. ¿Sí? Es No curso ninguno. diferente, digamos. Bueno. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Si no, me están llamando, así que, bueno, nos vemos, gente. Chau, chau. Chao, profe.